Bienvenido a un video más. Hoy descubriremos lo que encierra el desierto del Sahara. Acompáñenme. Pues me siento muy emocionado porque así comienza el día de hoy. Hoy es el día que vamos a ir al Sahara. Vamos a andar en camello, vamos a estar en las dunas, vamos a estar en un 4x4 que nos llevará a una aventura en el Sahara. Estoy muy emocionado por compartirles todo esto. Esta es la entrada del hotel, un hotel maravilloso, una atención de primera. Estar en el desierto del Sahara montando, bueno, aquí son dromedarios. ¿Cuál es la diferencia entre un camello y un dromedario? Bueno, el camello tiene dos jorobas, el dromedario tiene solamente una. Y aquí en esta área, en Marruecos, se ven más dromedarios que camellos. El clima no está tan caliente como debería estar en otros años. Creo que estamos a unos 75 grados. No está tan caliente comparado a que en otros momentos la temperatura es de 102, 105, puede llegar hasta 110 grados. Pero hoy nos está tocando un día muy maravilloso. Toda esta zona en el tiempo de antes, mucho tiempo atrás, era un mar. Debido a cómo ha cambiado el mundo, ahora es un desierto, ahora es tierra y se han encontrado muchos fósiles. Descubrir el Sahara, descubrir esas dunas, descubrir esa maravilla que tiene el desierto del Sahara, que cubre kilómetros de kilómetros. Es un desierto inmenso. Y bueno, allá estaremos en la tarde descubriendo todas esas maravillas y, como les dije antes, montando los 4x4 primero, que nos llevará rumbo al desierto hacia adentro, y luego a los dromedarios. El Sahara es el desierto cálido más grande del mundo y el tercero más grande después de la Antártida y el Ártico. Con más de 9.400.000 kilómetros de superficie, abarca la mayor parte de África del Norte, ocupando una extensión casi tan grande como la de China o Estados Unidos. El Sahara se extiende desde el Mar Rojo, incluyendo parte de la costa del Mediterráneo, hasta el Océano Atlántico. Hacia el sur está delimitado por el Sahel, un cinturón de sabana semiárida tropical que conforma las regiones que cubren el norte de África subsahariana. La palabra Sahara viene de la transliteración a idiomas europeos, que en árabe significa desierto. Las formas terrestres del Sahara han sido progresivamente esculpidas tanto por el viento como por lluvias ocasionales. Este efecto del tiempo y el clima ha dado forma a las dunas de arena, a los campos de dunas, o mares de tierra, a los valles de roca, a los valles secos y a los salares. Hemos llegado a un campamento nómada. Antes de ir a los camellos, ir al Sahara, hemos parado por un campamento nómada. Estas gentes regularmente me están diciendo que se mueven de un sitio a otro, pero por lo general en este tiempo ya no se mueven tanto como antes. Antes nomás pasaban semanas, podían estar aquí una semana y de ahí se movían para otro lado, otra semana, y de ahí se movían para otro lado, otra semana. Pero ahora ya no lo hacen, ya permanecen en un solo lugar por más de 2, 3 meses, 4 meses. Aquí vemos otra
cabaña. Ellos viven en esta clase de cabañas. La señora está preparando mermelada para uso personal y también para venta. Los nómadas usan este artefacto hecho con piel de cabra. Es como una cantinflora y ahí mantienen el agua fría. Así se mantiene el agua fresca para poder ellos beber durante el día. El Sahara contiene multitud de montañas profundamente disecadas, así como cordilleras montañosas, siendo algunas de ellas volcánicas. La mayor parte de los ríos y corrientes del Sahara son estacionales o intermitentes, siendo la única y principal excepción el río Nilo, que cruza del desierto desde su fuente. Estamos en el desierto del Sahara, uno de los desiertos más grandes, si no es el más grande que existe en el mundo. Donde un día fue un mar, estamos parados en el fondo del mar. Estamos parados en el desierto del Sahara. Esto es un oasis en medio de tanta arena, clima caluroso. Después de dejar el oasis atrás, nos subimos una vez más en los 4x4 y esta vez manejamos hacia adentro, hacia el Sahara, con destino hacia el desierto, donde nos esperan unos dromedarios que nos llevarán hacia las dunas. Acompáñame en esta aventura. Estamos aquí en el Sahara y aquí están los camellos, bueno, dromedarios. Ya están listos, esperándonos. Aquí están todos. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¿En cuál de ellos me montaré? Pero aquí están todos. Pueden verlos, aquí están, ya esperándonos. Ellos son los que nos van a llevar, los que van a ir guiando los dromedarios. Wow. Hola, amigo. Hola, amiguito. Aquí hay otro más. Wow. هيدا لا بس علم
شاء الله الحمد لله. شوف ما يصير فينا ان شاء الله. الحمد لله. هذه فيش حاجه صحيحه كان هذه Este parece que está durmiendo. Ya casi estamos listos para subirnos en los dromedarios y entrar en el Sahara. Bueno, ya estamos en el Sahara, pero entrar en las dunas, entrar hacia allá al fondo. Pueden ver las dunas. Vamos a irnos en uno de ellos. Los dromedarios y las cabras son los animales domésticos que se pueden encontrar con mayor frecuencia en el Sahara. Dadas las cualidades, en especial su resistencia y velocidad, el dromedario es el animal favorito de las poblaciones nómadas. Pasear por estas tierras en un dromedario es algo increíble. Esto es el Sahara, un desierto que un día fue un océano y ahora es un desierto lleno de dunas, lleno de historia. Esto es el Sahara. Los bereberes ocuparon y todavía ocupan buena parte del Sahara. Los bereberes garamantes construyeron un próspero imperio en el corazón del desierto. Los nómadas han continuado hasta el presente, habitando y moviéndose a través de amplias áreas del Sahara. Eso que ven allá al fondo es un pozo de agua. En el desierto, donde no hay nada, donde no hay vegetación, en la mayoría de las partes, eso que está al fondo es un pozo de agua. ¿Quién diría que debajo de toda esta tierra hay agua? Corren ríos de agua. Es el agua que sirve para el albergue donde ellos viven. Realmente estos hombres tienen una consistencia para caminar en estas tierras, en esta arena que es tan pesada y bueno, no está tan fresco, está calientito, está caliente. Yo creo que hemos de estar a unos 80 grados, pero ya que están acostumbrados, yo creo, a caminar todas estas dunas de tierra. Yo voy en el dromedario, pero ellos van caminando. Estamos en el gran desierto del Sahara, donde se han filmado muchas películas. Una de ellas fue La Momia y muchas más. En estas arenas se han filmado bastantes películas. Y aquí estamos, en el Sahara. Hemos hecho un pequeño descanso y vamos a ir hasta allá arriba, hasta aquella cima. Vamos a ir, vamos a ver si la hacemos. Wow, qué preciosura, algo único. Esta es una experiencia inolvidable, estar aquí en el desierto del Sahara. Vamos a subir.
Tengo que subir todo esto. Vamos a subir. Aquí vamos. Wow. Esto sí que se resbala. Esto sí que se resbala. Oh my God. Tenemos que llegar. Oh my God. Ya estamos aquí. Ya estamos arriba. Es como subir una resbaladera. La tierra. Wow. La tierra te impulsa hacia abajo. Es como que estuviese subiendo una resbaladera con aceite, más o menos. Pero ya estamos aquí arriba. Wow. Estábamos allá abajo. Y esta es una duna no tan alta. Hay otras que son mucho más altas. ¿Sabías que en el 2016, en el 2018 y en el 2021 nevó en el Sahara? ¿Qué tan grande es el desierto del Sahara? México podría caber 5 veces en su territorio, de 9.400.000 kilómetros de superficie que tiene el desierto. El Salvador, la nación más pequeña de América continental, entraría 445 veces en el desierto africano. Bueno, después de ver el descenso del sol, vamos de regreso al campamento, a la cena que nos tienen preparada después de este maravilloso ride, de este maravilloso paseo aquí en el desierto del Sahara. Pues vámonos de regreso. Maravillosa experiencia, se la recomiendo a todo el mundo. Con este maravilloso atardecer dejamos la excursión del Sahara, una excursión fenomenal, se la recomiendo a todo el mundo. Ya está cayendo la noche y pues vamos a una cena en este momento y así terminamos la experiencia del desierto del Sahara. Estar en un dromedario en el desierto del Sahara, donde este desierto ha vivido tantas cosas durante los años, es maravilloso, es muy maravilloso. En este momento hemos de estar a unos 75 grados, las noches son frías. Cuando los dromedarios van de bajada, tienes que agarrarte bien, porque sientes que te vas para adelante. Un tips muy grande: si estás mal de la cintura, si estás mal de tu columna, si tienes un disco movido, alguna cosa, no te recomiendo venir a estos rides, porque los dromedarios, aparte de que son altos, el subir y bajar de las dunas te estremece el cuerpo mucho. Aún para bajar, para levantarse, como para cuando ellos bajan, para uno bajar de ellos, se siente bien feo, se siente te estremece todo el cuerpo. Y creo que pues si estás malo de la espalda, no recomiendo a las personas que estén malos de la espalda, que tengan algún problema, cualquiera que sea, subirse en un dromedario. No creo. También si estás malo de la espalda, pues hay otro recurso. Te pueden dar
un tour igual como lo que hacen, como lo que estamos haciendo aquí en un dromedario, lo pueden hacer en un 4x4. O también hay motos de 3 ruedas. Puedes hacer este paseo en una de ellas. Te lo recomiendo. Si estás mal de la espalda, especialmente si tienes un disco movido, alguna cosa, problema con la espalda, no te recomiendo hacer este tour en estos dromedarios, porque miren, ahorita vamos de bajada y vas a ver cómo se me mueve la cámara. Los mismos, Atrás, por favor. Ups. Amigo, agárrate bien, por favor. Ay, ay, ay. ¿Están viendo? Los mismos guías te dicen que te agarres bien. Que te agarres bien porque te puedes ir para el frente, te puedes ir de boca, te puedes ir de cabeza. En otras palabras. Porque las dunas son un poco altas y claro, el animal va de bajada y te impulsa el cuerpo hacia adelante. Entonces tú tienes que hacer fuerza con tus manos para atrás, para no irte de boca, porque aquí en estos dromedarios no llevas ningún cinturón, no llevas ninguna cosa que te pueda sujetar a él, no, solamente llevas tus 2 manos. Entonces cuando vamos de bajada, los guías te dicen agárrate duro, porque si no te puedes ir de boca, te puedes ir de cabeza. Entonces todo esto hace de que pues tu cuerpo se estremezca y te tire para atrás, te tire para el frente. Es un movimiento muy brusco, esa es la palabra que andaba buscando. Es un movimiento muy brusco y si tú estás mal de la espalda, estás mal de tu columna, no te recomiendo. Mejor, ahí vamos de nuevo. Mejor te recomiendo hacerlo en carro, en un 4x4, que también dan esta experiencia misma, la dan en un 4x4 o en una moto de 3 ruedas también. Aquí vamos de nuevo, de bajada. Antes íbamos de subida, no se sentía mucho, pero de bajada sí se siente. Sí se siente. Aquí estamos viendo el anochecer en el Sahara. Qué bonito. Nos espera una cena que nos tienen preparada, formidable. Vamos a comer y de ahí nos dan un show, me parece, y de ahí vamos para el hotel. Pero es una experiencia inolvidable. Se te mete en la arena por todas partes, eso sí. Traigo los zapatos llenos de arena. Este es un anochecer en el Sahara, con un aire cálido, un aire seco. Sí haría otra vez esta expedición, sí me montaría otra vez en un dromedario, sí estaría aquí en el Sahara una vez más, porque este desierto tiene historia. En este desierto han ocurrido muchas cosas. Si este desierto hablara, nos diría tantas cosas que han pasado por aquí. Wow, me está diciendo Omar que aquí, eso que ven ahí son las tiendas de campaña, donde también hay otra clase de excursión, en lo cual tú haces lo mismo que he hecho yo, pero te quedas a dormir toda la noche aquí en el Sahara. Y esas son las tiendas donde los turistas se quedan a dormir. Ahí adentro. Ahí adentro te puedes quedar a dormir, ver la noche, ver las estrellas y ver el amanecer. Quizá la próxima vez haga la experiencia de quedarme a dormir en el desierto del Sahara, pero esta vez no. Esta vez solamente vamos a hacer el ride, nos espera una cena. Quizás la próxima vez lo haremos. Pero hay personas que se quedan a dormir toda la noche aquí en este desierto. Bueno, no es una experiencia desagradable. Me agradaría dormir, ver las estrellas en la noche. Ya está cayendo la noche.
Gracias por quedarte hasta el final de este video. Regálame un like y suscríbete si no te has suscrito. Dale click a la campanita para que YouTube te anuncie cuando suba un video nuevo. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.